se va a llamar? Disculpe. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Seminario Paulo Freire y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos les damos la más cordial bienvenida y con el entusiasmo acostumbrado vamos a iniciar esta clase dando continuidad a todo lo que ya hemos, junto con el padre Eduardo como guía, revisado sobre códices, escritos, documentos, informaciones jurídicas, la de 1666 y antes la de 1556, donde se acumulan un cúmulo enorme e innumerable de testimonios, de hallazgos, de hechos que pues dan fe de las apariciones de nuestra Madre Santísima y de cómo ella con su inmenso amor ha venido configurando un pueblo en torno a nuestro Señor Jesucristo y no solo a nivel nacional, sino también continental y mundial, que damos fe de la misericordia que tiene Dios con su pueblo y de su presencia que siempre está entre nosotros. Yo le agradezco mucho, Padre Eduardo, porque precisamente a través de la historia hemos conocido el impacto espiritual, social y cultural que ha tenido como consecuencia las apariciones de la Santísima Virgen y que sin su experiencia, sin su estudio, sin su investigación, sus conclusiones, sus libros, pues nosotros nos desconoceríamos todo eso y sin embargo ahora podemos decir que tenemos evidencias de fe, tanto históricas como teológicas, y le agradecemos siempre. Una de mis preocupaciones, padre, es que algún día nos abandone cuando tenemos el propósito de llegar a 1531 con esta formación. No solo para agradecer a María Santísima y a nuestro Señor, sobre todo por este don tan grande que nos dio a nosotros como pueblo mexicano, sino que por favor no nos vaya a abandonar, porque usted está muy ocupado y siempre lo andan convocando. Pero bueno, le cedo el micrófono y con la esperanza de que nos acompañe para conmemorar ese quinto centenario de las apariciones. Gracias, gracias Miguel, que Dios te bendiga mucho. Eso de abandonar, espero que no sea, el cielo puede esperar, como se dice, ¿no? Y entonces vamos a seguirle aquí, pero de ninguna manera, esto que sucedió fue algo fuera de mi control. Pero bueno, aquí estamos y eso de abandonarlos, pues yo jamás, si ustedes me siguen invitando, yo feliz, o muy honrado, porque es una gran institución y además estamos cumpliendo algo maravilloso para los 500 años y más allá de los 500 años, ¿eh? Porque yo no quiero, como pasa con el año 2000, de que se hicieron hasta 3 libros muy buenos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eran para preparación del año 2000. Pasó el año 2000 y esos libros y todo lo que se hicieron como que ya cumplieron su cometido y adiós. No, 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 no. Con estos años que llegan, estos 500 años tan importantes, será el trampolín, yo digo así, el trampolín para que ella se conozca mundialmente todavía más y especialmente tenemos en puerta también el año 2033, donde yo espero que ustedes, por lo menos sus hijos, sus nietos lleguen, los míos pues ya son ustedes, o sea que por ahí lleguemos en el año 2033, que es el jubileo de la redención. Y ella es madre del Redentor. Y eso es algo que es maravilloso, que podamos seguir adelante con todo esto. Nos quedamos en un punto muy importante a mi manera de ver, porque estamos viendo documentos, ahora sí que estamos tomando el toro por los cuernos, documentos en los cuales de dónde salió la cuestión del indígena Marcos, nada más les recuerdo. Y entonces es uno, uno que lo han hecho así, como que todos. Uno, quien dice eso del indio Marcos, que es Francisco de Bustamante, prior de los franciscanos, en 1556. Todo el mundo se escandalizó. Y si tú te fijaste, que hasta los hice leer, creo que tú fuiste, Miguel, el que leíste la palabra escandaloso. Y así, muchos de los testigos, digamos que todos, se escandalizan de lo que dice Bustamante, se enojan y el problema, dice uno de los testigos, es que vayamos españoles ahí y si antes íbamos una vez, ahora iremos cuatro y todo esto, si bien también se manifiesta que todos los franciscanos no están muy de acuerdo con la Virgen de Guadalupe, no captan esta inculturación que ella hace, no solamente a los indígenas, sino también a ellos, a los españoles. Obviamente no quieren ir a ningún lado, ni siquiera a la ermita, no quieren ir a la ermita. Cuando dicen,
Pues ya que el ilustrísimo señor arzobispo quisiese que por devoción se fuese a aquella ermita, había de mandar de que no se llamase Guadalupe, sino de Tepeaca o Tepeaquilla. Les estoy recordando algunos de los pasajes importantes que vamos a ver. Y entonces, el enojo de este Francisco de Bustamante, el único que dice de Marco, el único en la historia que dice de Marco, el enojo es porque llega este dominico, Alonso de Montúfar, les planta un concilio, 1555, ama a la Virgen de Guadalupe, que ellos no entienden, a tal punto que en 1576, Fray Bernardino de Sahagún, viendo que toda la gente venía a este lugar, no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Y no entiende dos cosas. Una, dice Fray Bernardino de Sahagún, que los dominicos, especialmente los predicadores, así dice, le llaman Tonantzin, Tonantzin, debe de quitarse eso, Tonantzin, no, no, Tonantzin no, porque recuerda la idolatría que ahí estaba, la Coatlicue Tonantzin. Tiene razón Fray Bernardino Sahagún, quiero decirte, tiene razón, pero no la quema, no dice destruyanla, no, 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 quiten el nombre Tonantzin, mejor díganle Teotenantzin, para aclarar que es Teo, Dios, Tonantzin, madre, o sea, la madre de Dios, la madre de Dios, para que esa palabrita Tonantzin no los lleve a los indígenas a la madre de los dioses, que sería la idolatría. Entonces, él no la quema, él no la destruye, él no dice debe de estar destruida la imagen de la Virgen de Guadalupe porque es satánica, no dice eso. Dice que le cambien simplemente el nombre para que a los indígenas no los lleven su recuerdo a la idolatría. Y como te dije, yo también estoy de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, no lo de Teotenantzin, sino que lo de Tonantzin solito efectivamente hace que los indígenas vayan a la idolatría o podría causar eso. Y después este mismo Fray Bernardino de Sahagún, estoy hablando de 1576, es decir, 10 años después de lo que fue toda esta situación, dice, ¿no será esta imagen satánica? Eso es horrible, claro que sí, espantoso, horrible. Pero ¿cómo nos aclara de que no vino de Extremadura todo esto? No viene de Extremadura, ni siquiera el nombre. Ahí tienes a los franciscanos, 1556. Quítenle el nombre de Guadalupe, póngale Tepeaca o Tepeaquilla. Así que no la un español como Fray Bernardino de Sahagún no diría, ¿acaso será esta imagen satánica para paliar la idolatría? Pues claro que no lo diría si viniera de Extremadura, España. Nos ayuda, nos ayuda. Pero también nos ayuda que no es la Coatlicue Tonantzin, porque si no, vuelvo a repetirte, no solamente pretendería cambiarle el nombre de Tonantzin a Teotenantzin, la hubiera quemado, destruido, qué cambio de nombre, ni qué ocho cuartos. Si es idolátrica esto, hay que destruirlo, como toda la batalla que hacían los españoles. Así que vamos desmenuzando esto que estamos con las fuentes históricas enfrentando y nos va aclarando muchas cosas. Otra que es muy importante también. Su nombre nunca fue Quetzalalupeo o algo por el estilo que se le ocurrió ciento y tantos años después a tu amigo Luis Becerra Tanco, que él fue el que lo cubrió diciendo podría haber sido un hombre náhuatl, porque vemos en 1556 una fuente de 100 años antes donde los franciscanos quieren quitarle el nombre de Guadalupe. Si no fuera el nombre Guadalupe, no pretenderían los españoles quitarle el nombre. Que te voy a decir una cosa, que si todavía los indígenas le hubieran dicho a la Virgen Tonantzin Quetzalalupeo, no hombre, para ellos le hubiera quedado, es una idolatría y a destruirla, por supuesto. Pero su nombre es conocido por los españoles. Ella quiso eso. Es una inculturación, por favor, abran el panorama. Es una inculturación no solamente para los indígenas, sino para el mundo entero, contando con los españoles. Por eso estoy de acuerdo con ese testigo que dice, pues ya que le pesa que vayamos una vez, ahora iremos 4, los españoles. Y no me puedes decir que los españoles van porque es la Coatlicue. No, para nada. O que les recuerde Tonantzin a la Coatlicue. Tampoco. Y ellos siguen diciendo Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Cómo nos ayudan estos documentos
porque todavía te voy a señalar otro, apúntelo ahí. 1574, 1575 son sus cartas de este Jerónimo, Fray Diego de Santa María, quien hace todo el camino, todo, que no estamos hablando de que van a tomar el tren Maya, ¿verdad? No, estamos hablando de que van por el océano y demás. Bueno, si van con el tren Maya, quién sabe si llegue. Pero bueno, hace todo un trayecto para llegar a Guadalupe, este señor, Fray Diego de Santa María, Jerónimo, que los Jerónimos están encargados del santuario de Guadalupe en Extremadura, y viene porque se llama Guadalupe. Volvemos a subrayar que siempre fue Guadalupe hasta que no se le ocurrió a tu amigo Luis Becerra Tanco decir una suposición, ¿eh? Una suposición. Puede ser que, y por los dos sonidos que tú sabes que ya he manejado, la D y la G, que absurdamente, es absurdo su fundamento, porque luego se aclara de que sí tenía Juan Bernardino conocimiento de la D, y la G no es G, sino gua, 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 y eso sí hay en Nahua. En fin, ya lo he dicho, nada más es aquí para ponerlo, plantearlo aquí por lo que sigue. Nada más les recuerdo dos cosas. Una, el encontronazo entre los franciscanos y el dominico, que les plantó un concilio en 1555. Este dominico viene de la Santa Inquisición. Él trabajaba en España en la Santa Inquisición en Granada. Él era parte de la Santa Inquisición. Y lo dicen todos los historiadores. Veían que Alonso de Montúfar por todos lados creía ver herejía. O sea, él estaba como con lupa a ver dónde hay herejía, como todo santo oficio, tú lo sabes. Entonces, es muy meticuloso este señor, muy quisquilloso. Y por lo que también se refieren las fuentes históricas, efectivamente no se sabía con toda claridad qué se hacía con los donativos. Qué interesante. Y por ahí, por ese punto, lo atacaron durísimo a eso. Después vendrá Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México. Enamorado de la Virgen de Guadalupe, tú lo sabes, fue el que hizo agrandar la ermita. Así que si tú vienes a la ermita, Miguel, sí vamos a venir por acá, sí va a haber el grupo que va a venir por acá. Lo organizo, padre, nada más que nos dé fecha usted para que podamos coincidir. Sí, vamos terminando el curso más o menos y así lo concluimos como lo coronamos con los otros cursos, y se van a dar cuenta, para los que ya saben de lo que estoy hablando, en la antigua parroquia de Indios, ahí hasta el presbiterio se encuentran los vestigios de la primera ermita de Zumárraga, se ven los cimientos de 3x6, y se ve lo que tú ves ahorita, esos muros que también se están cayendo, sobre todo el de la izquierda, donde está la ventana, se tiene unos hierros tremendos para sostener ese muro, porque si se nos cae, si se nos cae, si se nos cae, no, no, no. Estamos haciéndole mucha fuerza a que no se caiga la antigua basílica y hacen bien. Digamos, hacemos bien, porque yo estoy incluido de querer que eso nunca se caiga. Pero la primera ermita es muy importante porque ahí comenzó todo, así como lo oyes. Si bien comenzó el encuentro con Juan Diego arriba del cerro del Tepeyac, en realidad ella quería su casita sagrada en el llano del Tepeyac, y es esa ermita. Y entonces Montúfar hace que los muros se agranden, 1 metro por cada lado, hace 2 niveles, la ensancha un poquito. A eso se le llama tercera ermita. Ahorita te digo por qué tercera y no segunda. Tercera ermita. Y eso lo hizo Montúfar, además de que hace litúrgicamente, legalmente, canónicamente, hace un cambio, ¡pum!, radical, pero, pero que no borra la palabra ermita, ermita, ermita. ¿Y qué cambio fue ese? No solamente la grandeza del lugar. Grandeza, bueno, sigue siendo minúscula, 4x8, dijo, francamente, sino que le dio a este lugar un capellán. Ahí está el punto. Le dio un capellán.
Francisco de Manjarres. ¿Por qué cambia así legalmente y litúrgicamente, como estoy diciendo? Porque la convierte de ermita a capellanía, la convierte de ermita a un título que ya puede sustentar como iglesia. Yo lo dije en un ejemplo, lo digo rápido. Una cosa es ser una ermita, esas ermitas que te encuentras por los caminos, esas ermitas que están en las gasolineras, esas ermitas que están en, no sé, en algún lugar así, simplemente para que te persines, reces, pidas y sigues tu camino. Esa es una ermita. Una ermita es también alguien que está ahí, un laico, por ejemplo, que se hace eremita y está en una ermita cuidándola porque ese laico quiere permanecer cerca de Dios. Y bueno, él está ahí haciendo penitencia, oración, etcétera, pero sigue siendo ermita, eremita el que está ahí cuidando. Cuando se le pone un sacerdote para que haga la Sagrada Eucaristía, ya de continuo, ya digamos, con esta obligación, y de eso, pues, los sacramentos, bautizos, etcétera, y atender litúrgicamente, legalmente, canónicamente, se le llama entonces iglesia. Pasa ese punto. Eso lo hace Montúfar. Pasa a ser iglesia. Y por eso tú puedes llamar este lugar ermita e iglesia. Nunca pierde ese título de ermita. Nunca lo pierde. Aunque ya por el sacerdote legalmente queda constituida como capellanía, capellán, es una capellanía, pero pone un sacerdote y entonces la convierte en título de iglesia. Esto me parece muy importante subrayarlo y tenerlo en la mente. Es entonces desde Montúfar que pone a Manjarres, entonces tú la puedas nombrar ermita o iglesia, porque muchos de los documentos que van a surgir después dicen así. Y si no sabes esto, tremenda confusión, porque comienza un documento diciendo, parece que la iglesia fue fundada en el Tepeyac por Montúfar. Ah, él fue el que inventó todo. Cuidado, cuidado. Iglesia sí la fundó Montúfar. Como iglesia la fundó Montúfar, pero no fundó la ermita. Sí quedó claro, ¿verdad? Entonces no te vayas con esa finta en los documentos que algunos se van. Ermita e iglesia es el término para este lugar, gracias a Montúfar, gracias a que puso un capellán. Vamos a ver dos puntos de ese concilio que tanto movió el corazón de este prior, Francisco de Bustamante, en contra de Montúfar. Fíjate, está en contra de Montúfar, contra Montúfar. La pobre Virgen de Guadalupe salió en medio de la trifulca esta, pues, ¿no? Porque no quieren ir a la ermita, pero tampoco destruirla como después, 10 años después, eh, este Fray Bernardino de Sahagún simplemente quiere que le cambien el nombre para que no la identifiquen con la idolatría, pero no pretenden destruirla. No entienden, no entienden cómo es esto. Y se llama Guadalupe. Bueno, entonces el título no es el nombre, es el título que le plantaban, Tonanzi, porque ella sigue siendo Guadalupe, María Guadalupe. Pero la molestia de Sagún es el título Tonantzin, para que no, la mente no vaya con la idolatría. Por eso no me gusta, a mí personalmente, no me gusta todavía continuar con Tonantzin, aunque en náhuatl está perfecto, nuestra madrecita, perfecto, no tiene ningún problema. Simplemente es lo mismo que piensa Fray Bernardino de Sagún, que pudiera algunos llevarlos a las idolatrías anteriores. Entonces, cuidado, las paganas, pues, no anteriores, las paganas, eh, y que pretendan decir de que la Virgen de Guadalupe fue un disfraz
a la Coatlicotonantzin, llamándola Guadalupe y aprovechando supuestamente la gente que venía ya en peregrinación, por favor. O sea, se me hace simplemente ridículo. ¿Por qué no le pusieron allá en el centro de la Ciudad de México? Hay tantos ídolos, pues allá van a peregrinar mucho más. Entonces los franciscanos hubieran buscado otra idolatría para disfrazarla allá, pues ahí llegaban, ¿no? Etcétera. Entonces, tú te acuerdas que en el documento que te di a leer, porque te di a leer el documento del siglo XVI, por favor, tanto esfuerzo que me costó y tú no lo has leído. Así que los hice leer el documento de 1556, en donde claramente va tanta gente, españoles también, y que los franciscanos no quieren ni siquiera ir a la ermita. Pues ya que el ilustrísimo señor arzobispo quisiese que por devoción se fuese a aquella ermita, había demanda, etcétera. No quieren a la Virgen, no quieren la ermita, no la entienden. Hay que quede. Vamos a ver ahora el concilio. El concilio que les plantó una de las cosas más terribles para los franciscanos, obviamente, fue el hecho de que les quitara las parroquias más pingües, más populares, más de México, y se las diera al clero diocesano. Yo soy diocesano a mucha honra, pero a mí no me tocó de ese pastel, pero se las dio a los diocesanos y a los dominicos, y eso produjo el gran malestar, pues, de Bustamante. Voy a enseñarles ahora el concilio, esta parte del concilio. A ver, uy, se me desaparecieron ustedes, espérame. Compartir, permitir, creo que es este, sí, es este. Va, ¿se lee? Sí, muy bien, padre. Perfecto. Primer concilio provincial. Les voy a dar dos momentos del concilio, dos cánones del concilio, dos capítulos del concilio, ¿ok? Aquí tenemos el primero que les estoy... Ay, perdón. Es que no pude quitar esto. Espérame tantito. Ya lo quité. Muy bien. Ahí abajo está el original que se publicó, por supuesto. Ustedes lo pueden leer. A mí se me facilita la transcripción que hice acá. Capítulo 34 dice que no se pinten imágenes. En este concilio está Montúfar presidiendo, pero con todos los sacerdotes en ese entonces, todos los que pudieran estar y ser, digamos, estos pastores de todas las órdenes religiosas, diocesanos, que habían muy poquitos. No habían muchos, pero bueno, están todos, están incluso los franciscanos. Que no se pinten imágenes sin que sea primero examinado el pintor y las pinturas que pintare. Y saca en el 1556, Bustamante saca aquello del indio Marcos, ¿verdad? Que al mismo tiempo, si te acuerdas, en ese documento, pasando un poco más adelante, el mismo Bustamante dice, debería averiguarse bien quién fue el que hizo todo esto, el fundador, el pintor de todo esto. Prácticamente lo está diciendo el mismo Bustamante. Y entonces uno se pregunta, pues no, que tú estás diciendo que Marcos y después estás diciendo que habría que averiguar quién hizo todo esto. Y entonces dice el concilio, mandamos que ningún español ni indio pinte imágenes ni retablos en ninguna iglesia en nuestro arzobispado y provincia, ni venda imagen sin que primero el tal pintor sea examinado y se le dé licencia por nos, o sea, por el arzobispo, o por nuestros provisores, y mandamos a nuestros visitadores que las iglesias y lugares píos que visitaren, vean y examinen bien las historias e imágenes que están pintadas
hasta aquí, y las que hallaren apócrifas, o sea, mentirosas, falsas, mal o indecentemente pintadas, las hagan quitar de los tales lugares. Ese es el concilio. Eso está en el concilio 1555. Sigo, sigo. Este es el capítulo 35. Siguiente. Prohibimos, dice, y defendemos, so pena de excomunión, que ninguno de nuestro arzobispado y provincia edifique iglesia, monasterio, subrayé claro, ni ermita, sin la dicha nuestra licencia y autoridad. Y mandamos sola dicha pena que ningún clérigo ni religioso diga ni celebre misa en ellas, y las iglesias que allí se edificaren sin la dicha licencia, las hagan derribar nuestros visitadores. ¿Qué tal? Y entonces, ¿por qué sacaba justamente algo así en contra de Montúfar? Montúfar, por otro lado, se nota que al poner incluso a Manjarrés como capellán de la ermita del Tepeyac y a convertirla en iglesia, es que su historia, su imagen, la considera él verdadera. Tan es así que en el sermón precisamente que se dedicaba a la Natividad de María, él habla maravillas de la Virgen de Guadalupe. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, las grandes conversiones. Obviamente, Montúfar, los grandes milagros que logra la Virgen de Guadalupe es la conversión, claro, y todos los sacerdotes lo vemos. Aquí en la Basílica, cuando ves que gente que no se ha acercado a la iglesia en 40, 50, 60 años, y lo hacen porque sienten les tocó la Virgen de Guadalupe, están aquí porque son los que traen de peregrinación o tal vez de visita a algún colombiano, alguien amigo, etcétera, pero ellos no, pero lo tuvieron que hacer y entonces vienen y la Virgen toca el corazón y ahí están llori, 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 50, esos son los milagros, los más grandes, pero los más grandes, y sigo. Fíjate lo que dice muchos siglos después, 1794, Juan Bautista Muñoz, en su memoria sobre las apariciones de Guadalupe de México, leída en la Real Academia de la Historia por su individuo supernumerario antiaparicionista. Es este antiaparicionista, este señor. Y este señor nos va a servir en lo que estamos hablando. Curiosamente, el antiaparicionista llega a ser un testigo. Así le pasó a Juan Diego, cuando lo detenían los detuvieron los sirvientes que después van a ser testigos, por ejemplo, de la salud del tío, porque ellos acompañaron a Juan Diego a ver al tío. Esos son estos testigos que primero se manifiestan en contra y luego son grandes testigos. Así nos pasa con Juan Bautista Muñoz. Dice, porque hasta dicho tiempo, dice él, ni una letra, ni una pincelada se encuentra de las tales apariciones. Obviamente este español que está escribiendo desde España no tenía mucha idea del náhuatl, evidentemente. No sabía del Huaytlamahuizoltica, del Nicamopogua, del Códice 1548, o sea, tantos documentos que hablan de las apariciones. Pero bueno, dice, y poco después se halla en pinturas, en caracteres, en papeles mugrientos, así llama a lo que hicieron los indígenas, papeles mugrientos, de que se dejó engañar la devoción fácil e indiscreta, dice él. Pudo preceder algún ligero rumorcillo, así se refiere a la tradición oral. Este señor no tiene idea, yo creo que ni de su cultura, porque también en España, cuando en los tiempos antiguos, mucho se tenía por los ancianos la memoria de su historia, tradición oral.
Así pasa en México. Tradición oral, muy importante y con una memoria extraordinaria, ya lo hemos visto. El segundo arzobispo de México aquí nos sirve de testigo, don Fray Alonso de Montúfar, que llegó a su diócesis por junio de 1554. Estás poniendo, ¿verdad? Atención, estás poniendo el año, ¿verdad? Junio de 1554, ya encontró muy difundida la devoción a la Virgen de Guadalupe. Lo repito, ya encontró muy difundida la devoción a la Virgen de Guadalupe. 1554. Montúfar ya encontró, y es cierto lo que dice este señor, es cierto. Y luego dice, venerada en una ermitilla. O sea, ya estaba la ermita, a donde acudía la piedad de los fieles con tales limosnas que le sufragaron para costear una decente iglesia. Este señor, no sé si se refiera a la iglesia que estamos hablando de Montúfar o se refiera a la antigua Basílica de Guadalupe, que después será consagrada en 1709. Es esta que tú estás viendo, la antigua basílica. Antes estuvo el artesonado en ese lugar. No sé a qué se refiere exactamente. Y consignar anualmente, a ver, espérame, voy a quitar esto, y consignar anualmente 6 dotes de 300 pesos para casar huérfanas. Efectivamente, es cierto, es cierto. Había tantas limosnas, tantas donaciones que con ello estamos hablando, que reflejan, que representan la gran devoción especialmente hispana. ¿Por qué? ¿Por qué no indígena? Claro que también indígena, pero más española. ¿Por qué? Porque están más en el control de los metales, del oro, de la plata, por supuesto que sí. Los indígenas en general llegaban con sus flores. Y entonces esto de las dotes, les recuerdo que en el documento de 1556 que vimos la última vez estaba hablándose de que todo ese dinero, también habla de eso, de las grandes limosnas, donativos, que todo ese dinero debería de ir al hospital de las Bubas. O sea, era bastante la devoción, por lo tanto. Y entonces el obispo, el tercer arzobispo de México, dijo que todo eso serviría para dar dotes a las huérfanas para poderse casar o para hacerse religiosas. Y entonces por ahí fue una de tantas ayudas que se dieron este canal de la administración. Y luego díselo su sucesor, don Pedro Moya de Contreras, efectivamente, en tiempo de este arzobispado que fue consagrado en México el 5 de diciembre de 1574, crecieron notablemente la devoción y las limosnas, como parece por carta del virrey. Entonces, estamos hablando de que ese es el canal de toda esta gran devoción que se tenía. Vuelvo a repetir lo que dice él, que llegó a su diócesis, Alonso de Montúfar, que llegó a su diócesis por junio de 1554, ya encontró muy difundida la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y el nombre es tal cual, Guadalupe. Esto ya lo dije. Tenemos a este señor Emilio Silva de Castro, la Virgen María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de las Américas, Él sigue repitiendo lo que dijo Pío XII, Emperatriz de las, plural, de las Américas, mientras que Juan Pablo II, después en 1999, fue quien dice que es patrona de todo el continente americano. Entendió Juan Pablo II que ella va más allá de fronteras y es la madre de todos. Entendió, captó, por supuesto. Bueno, este señor, Emilio Silva de Castro, de Guadalajara, dice, se puede concluir como lo hace Emilio Silva de Castro. Dice, el escándalo, subrayo, el escándalo, subrayo, el escándalo y disgusto de los oyentes del sermón fue muy grande, el desacato al arzobispo,
sus insinuaciones malévolas al respecto del empleo de las copiosas ofrendas del pueblo al santuario, la inculpación de que favorecía con la propaganda de falsos milagros la idolatría de los indios, y como base de todo, la reprobación vehemente del culto a la amada de todos, Santa María de Guadalupe, que ya había obtenido intenso fervor, subrayo, que ya había obtenido intenso fervor y propagación en todas las clases sociales del pueblo. Está obviamente el antiaparicionista que vimos, Juan Bautista Muñoz. Estamos claros con este señor, que fue antes de la llegada del mismo Montúfar, tanto indígenas como españolas, y ya se había dilatado a muchas ciudades de todo el país. Eso dice Emilio Silva. Por ello, en casos de escándalo, el arzobispo tiene el deber de ordenar una información jurídica, que fue lo que se hizo, 1556, que son estos documentos, y gracias a él sabemos de todos estos acontecimientos. Todos depusieron contra el fraile predicador, fray Francisco Bustamante, y dieron testimonios impresionantes sobre el fervor y extensión del culto guadalupano en el Tepeyac. Sigue diciendo Emilio Silva de Castro, tiene toda la razón. Y aquí entramos a ver solamente algunos toques, algunos puntos del primer capítulo de este libro, Destierro de Sombras, capítulo donde supuestamente Edmundo Gorman aclara, según él, destierro de sombras, dice, aclara, destierra las sombras y aclara, según él, de dónde salió esto de Guadalupe, del acontecimiento guadalupano. Y entonces son algunos toques, pero yo te invito a que algún día pues lo leas tú directamente con el libro. Yo tengo el libro con la portada pasada, digamos, más antigua, casi cuando salió. Ahora han hecho una nueva portada. Porque lógicamente para la UNAM, este señor es un gran historiador, y lo es, y lo es, y lo es. Subrayo, ¿eh? Yo admiro a este señor como historiador, lo es. Incluso instituyó el premio O'Gorman, lo es. Pero aquí, con todo respeto, sus apreciaciones están fuera de tono, equivocadas, sin fundamento, sobre todo sin fundamento. Perdón, pero así es. No me creas. Tú lee su primer capítulo. Página 9. Dice, parece razonable suponer, anda. ¿Dónde están los fundamentos, pues? Entonces, parece razonable suponer que de haberse colocado una imagen de Nuestra Señora en la primitiva ermita, no sería nada muy espectacular. Ya está suponiendo. Ya está. Un grabado o estampa de procedencia europea, o quizá una pintura de las ejecutadas por los indios en la escuela de Fray Pedro de Gante. O'Gorman no prueba absolutamente nada, no presenta ni un solo documento, son puras suposiciones. En la escuela de Pedro de Gante, yo creo que O'Gorman no sabe cómo pinta, cómo dibuja Pedro de Gante. No sé si se acordarán, yo creo que ya les mostré cómo diseña Pedro de Gante. Ah, no, eso lo vemos cuando vemos la tilma, pero bueno, allá, acuérdate de Pedro de Gante. Digo, con todo respeto, Pedro de Gante no pretendía ser un gran pintor, ni mucho menos. Pedro de Gante hace unos catecismos como infantiles para los indígenas, para que entiendan el catecismo en la base. Entonces, realmente O'Gorman no sabe cómo pinta Pedro de Gante, como para haber enseñado, no sé, a algún indígena, supuestamente Marcos, que para mí hubiera sido el Leonardo da Vinci de México, Marcos, al pintar la Virgen de Guadalupe según él. Pero así dice, parece razonable suponer que de haberse colocado una imagen de Nuestra Señora, María, en la primitiva ermita,
No sería nada espectacular. Un grabado, estampa de procedencia europea o quizás una pintura de las ejecutadas por Pedro de Gante. O sea, contrasta lo que dice el historiador Edmundo Gorman en su libro Destierro de Sombras, página 13, con la fuente histórica de la información de 1556. Veamos lo que dice O'Gorman. Es muy de notar que casi todos los testigos declararon que, en efecto, el padre Bustamante atribuyó a un indio pintor la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que entonces se hallaba en la ermita, que entonces se hallaba en la ermita. Si se hallaba en la ermita es antes de la llegada de Montúfar. Sigo. Pero que ninguno de ellos, fíjate, pero que ninguno de ellos mostró sorpresa está hablando de los testigos, ¿no? Ninguno de ellos mostró sorpresa, ni ofreció alguna objeción, y ni siquiera un comentario al respecto. Oiga, señor O'Gorman, yo creo que pensó que no tendríamos acceso a la fuente histórica y que nos íbamos a ir con su comentario tan fuera de lo que dice las fuentes históricas. Todos los testigos se escandalizaron. Por eso estoy subrayando esa palabra, por eso la leyó Miguel, por eso lo estoy subrayando. Y este señor dice eso, pero que ninguno de ellos mostró sorpresa, ni ofreció alguna objeción, y ni siquiera un comentario al respecto. Todo México se escandalizó, así dice las fuentes históricas sobre lo que dijo Bustamante. Es que te pone este señor, digo, ¿de dónde sacó esto? Y él debe de conocer la fuente, no es tonto, no. Y trata de, ¿verdad? Y sigo, y lo mismo puede decirse del numeroso y calificado público que escuchó al predicador, y yo obviamente le pongo todos esos signos, ¿verdad? Porque todos se escandalizaron. Habían gente importante en el sermón de Bustamante, y son palabras que no se pueden decir desde el púlpito, eso. En fin, eso lo dijeron las personas más importantes que estuvieron en su sermón y que un testigo nos lo hizo ver. Todos se escandalizaron. Pues de lo contrario, dice este señor O'Gorman, pues de lo contrario, los testigos de la información o alguno de ellos lo habría incluido en sus disposiciones. Señor, lo están incluyendo todos. Es obvio, dice él, que la cosa se tenía por sabida, que lo había hecho el indio Marcos, todo eso. Es cosa que la cosa se tenía por sabida, o en todo caso, otra suposición, para quienes fue noticia novedosa, lo fue plausible y de ninguna manera extravagante o temeraria. O'Gorman, por el amor de Dios. Y luego, con un concilio donde está dispuesto que no se haga nada de imágenes de nada si no están autorizadas, si no se ve la historia verdadera. Si hay historia falsa, imagen falsa, destruyanla. 1555. Todos se escandalizaron. Entonces, ¿de qué habla? Si me pone un poco, si estoy yo mal, pues díganmelo. Página 14. Primera, conclusiones, página 14. Es conclusiones de todo esto que dice, de cómo surgió. Ya después el historiador sigue con cosas, pues ya sensatas, verdaderas, pero en la primer capítulo destruyendo, obviamente, que todo es una cosa inventada, es un ser humano, el que lo pintó, ¿no? Quiere destruir todo. No es ninguna aparición, obviamente, para él. Primera, no es de aceptarse, así dice, que desde la época de su edificación original estuviera en la ermita del Tepeyac la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la mexicana, para distinguirla de la española. No es de aceptarse. Punto. Así su conclusión, sin fundamentos, sin nada. Simplemente este señor lanza, no es de aceptarse.
que desde la época de su edificación original estuviera en la ermita del Tepeyac la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la mexicana, para distinguirla de la extremeña. Segunda conclusión, tampoco es de aceptarse que estuviera en dicha ermita una imagen de la guadalupana española. Pues no, obviamente. Tercera, es plausible, otra vez sin fundamento, que en la referida ermita no se hubiera colocado ninguna imagen de la Virgen hasta que en años posteriores se puso en ella la guadalupana mexicana. O sea, hicieron una ermita vacía, según él, para no ir en contra de que pues, la ermita estaba hecha antes, según él, y ¿quién la haría? Y si es antes, serían los franciscanos, obvio. ¿Y cómo es posible que entonces los franciscanos no quieren ir ni a la ermita? Nunca dicen, esa ermita que nosotros edificábamos y ahora, no. ¿Cómo van un misionero, digo, razonablemente misionero, a edificar una ermita en ese lugar además? Muy en contra. Pero así dice, y sigo. Cuarta, es probable, es puro suposición, es probable que en la ermita de referencia al tiempo de su edificación original, o sea, antes de Montúfar, entiendo, se pusiera una imagen de Nuestra Señora, o sea, una imagen de María, punto, sin advocación particular. ¿De dónde saca eso? ¿Dónde lo saca? ¿Qué fuente histórica habla de que se edificó la ermita para poner una imagen cualquiera? Si así fue, debe suponerse, ay Dios mío, puras suposiciones, que se habría destruido para la fecha de la que se colocó en la ermita la imagen, se habría destruido, a la que se le impondría el nombre prestado de Guadalupe. Y fíjate lo que subrayo a continuación. La cuestión, o sea, toda esta problemática, todas estas conclusiones, bla, 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 la cuestión, por otra parte, carece de importancia. O sea, puras suposiciones, y al final ni me importa. Por otra parte, carece de importancia, porque si subsistía la antigua imagen en aquella fecha, en nada intervino su presencia respecto al culto que de inmediato se rindió a la nueva. O sea, no importa cuál pudiera estar. Pero él insiste que la ermita fue interior, para que salga su suposición. Montúfar, digo, perdóname, O'Gorman dice esto. El antiaparicionista historiador Edmundo Gorman dice, página 21, digamos, en conclusión, que hemos postulado, me parece que solamente él lo postula, un lapso comprendido entre principios de noviembre de 1555, es decir, cuando se terminó el primer concilio provincial mexicano que puso Montúfar y que ya sabes las disposiciones que ya leíste, y el 6 de septiembre de 1556, cuando se da el sermón, durante el cual debió haberse colocado en la vieja ermita franciscana del Tepeyac la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hazme favor. Que en un concilio donde Montúfar, que estuvo en la Santa Inquisición, dio estos capítulos determinantes de que no se hiciera imagen sin antes tener eso, tener claridad de que es verdadero, que no es falso, que no es algo, y las imágenes, etcétera, etcétera. Si no están con esto, destruyámosla, todo. Una ermita, si él no, destruir todo eso, si no está conforme a la verdad. Y luego sale supuestamente que ese Montúfar empieza a crear algo ficción cuando está disponiendo incluso excomunión a quien lo hiciera, cuando saliendo del concilio Montúfar es el que le dice al indio Marcos, píntate una buena imagen, y a ti, Antonio Valeriano,
échate una buena historia. Eso es lo que pretende decir. Vamos a aprovechar esta ermita franciscana en ese lugar inhóspito, esa ermita de 3x6 en que no hay ni camino ni vereda y además el lago salado de Texcoco cuando llueve inunda toda esa parte. Vamos a usar eso para poner... Se me hace tan, con todo respeto, yo creo que es de lo peor que he visto tratando de suponer, son puras suposiciones, puras suposiciones. Si eso que dice O'Gorman pudiera ser cierto, que en esos 10 meses, porque está proponiendo 10 meses, que él haya inventado la imagen, la historia, o sea que sí fue, según él, fue el indio Marcos, pero por Montúfar, que eso no acusa a Francisco de Bustamante. Y solamente digo yo, Francisco de Bustamante. Tú ves que todos los demás franciscanos no hablan ni siquiera de Marcos, no hablan de Marcos, no habla nadie más que Bustamante. Todos los testigos hablan que fue Bustamante. Pero todos los demás franciscanos simplemente dicen no estamos de acuerdo con esa devoción, no queremos ir a la ermita, etcétera, etcétera. Bueno, tendría Montúfar primero que salir haciendo lo que él prohíbe bajo excomunión. Empezamos por ahí. Luego, ¿cómo iba a sustentar algo que desbordara? Tuviste toda la gente que viene, etcétera, etcétera, cuando los principales que están encargados de la evangelización están en contra, es difícil relación con los franciscanos y esos documentos que te pongo a los lados son todas esas acusaciones, todos esos escritos que ya se publicaron al rey diciendo de la mala relación entre el arzobispo y los franciscanos. A ellos tendría que convencer. Luego, ¿cómo es posible que surja este capítulo, ¿verdad? Visitadores que vayan por todos lados, vean y examinen bien las historias e imágenes que están pintadas hasta aquí y las que hallaren apócrifas, es decir, mentirosas, falsas, ficción, mal o indecentemente pintadas, las hagan quitar de los tales lugares. Tenía que ir en contra del concilio. Al indígena Marcos supuestamente le diría, oye, échate una buena Inmaculada Concepción y la Tonantzin en una tilma sin preparación, coincidiendo calendarios, estrellas, proporción áurea, técnicas de pintura, conservación además. Oye, échate una buena imagen, pero que se conserve más de 500 años, por favor. Además de realizar una perfecta inculturación, etcétera, etcétera, con esa imagen. Estoy siendo un esquema. Al Antonio Valeriano, échate una buena historia con elementos de la religiosidad indígena, exactitud histórica y teológica nuestra, ¿eh? Así que échate una buena historia para todo esto, para que realmente piensen que sí es verdad todo esto. Montúfar tendría que buscar el lugar que dice la historia de Antonio Valeriano, o sea, una ermita, una que ya se haya hecho, lo que sea, ahí está, finales del siglo XVI, claro, tenemos la de los franciscanos que ya hicieron para una imagen que sabrá Dios dónde estará. Luego, compón tu indígena cuando traslademos la imagen, esa imagen ficción que vamos a tenerla en la catedral en ese momento, que sería la iglesia mayor en el centro de México, vamos a trasladarla a esta ermita y entonces tu indígena, prepárate un pregón de la tabal que vamos a llamar, donde se hable de flores, imagen pintada, para que los indios con esta mentira, pues todos vengan y canten y dancen y hasta hay milagro. Bueno, tú que eres también de la escuela de ahí de Tlatelolco, Santa Cruz de Tlatelolco, échate una buena síntesis de la historia que ya preparó Antonio Valeriano y entonces échate una síntesis del Códice de 1548. Estoy hablando de documentos de lo que está diciendo que supuestamente se tendría que preparar para que resultara su plan, según O'Gorman. Francisco de Cervantes, tú escribes, a ti Salazar, tú escribe, esto es en 1554, la iglesia blanqueada de Tepeaquilla, porque vamos a hacer una ficción y tienes que ponerla. Tú, de la Cruz, cartógrafo, etcétera, échate un buen mapa de Uppsala de 1550 y ahí le pones la iglesita del Tepeyac.
indígenas, vengan indígenas, y entonces comiencen a falsear los códices, esos códices que se vienen siglos anteriores, añádenle ahí esto de Guadalupe, del momento de la aparición, del momento de la muerte de Juan Diego, y hagan estos anales, estos códices, esto que dice Bautista Muñoz desde España, esos papeles mugrientos, háganlo. Necesito también, porque se está inspirando la cosa, necesito también ver una casa en Cuautitlán, claro que sí, porque nuestro personaje muere en 1548, así también ya lo constataron los anales, ya lo pusieron ahí falsamente. Ahora vamos a buscar una casa del personaje Juan Diego, ya que todo esto es ficción. Entonces vamos a buscar una casa en Cuautitlán que sea según, tiene que ser construcción de Azteca 4 para que coincida con ese personaje del siglo, etcétera. Y vamos a construirle en el 54 una ermita. Vamos a conseguir, porque si todo esto es inspiración de él, que llegó en el 54, vamos a construir algo que coincida con 1548, la muerte de Juan Diego, para ponerla al lado de la ermita de Cuautitlán. Así que, a ver, búscate una casa en Cuautitlán donde hayan construido una ermita en mediados del siglo XVI para que nosotros dispongamos que esa era la casa del vidente. Y ahora sabemos que es de Tulpetlac, entonces búscate una casa en Tulpetlac, que haya una capilla a un lado, una ermita a un lado, porque le decían a este personaje de ficción que era varón santo, varón santísimo, por eso hay que construirle algo. Búscate en Tlatelolco, porque supuestamente el personaje que inventó Antonio Valeriano, Juan Diego, iba a Tlatelolco al catecismo, donde hay una piedra volteada, ahí lo ves, que dice Juan Diego. Ahí también, como estuvo, vamos a dar rastros de Juan Diego. Vamos a coincidir todo esto en el solsticio de invierno, Panquetzalisli. Ahora entendemos por qué esa fuerza con los indígenas. Todo esto tiene que estar bien hecho en esos 10 meses. Luego, tenemos que constatar y constituir todo esto que fue en 1531, todo esto ficción. Vamos a ver qué hay en sí, el cometa. Vamos al cometa. Vamos a poner en los códices antiguos también que hubo ese cometa, así que vamos a falsear todo esto. ¿Qué es esto? Solsticio de invierno, claro que sí. Tiene todo que constituirse en solsticio de invierno para que sea constatable con la fiesta de Panquetzalisli. 1556, vamos a inventar un milagro, el del joven ese que el caballo se desbocó y estos milagros que se hacen. Vamos a buscar en testamentos, porque vamos a hacer testamentos, obviamente todo esto es ficción que tenía que preparar Montúfar, ¿verdad? Vamos a poner testamentos que hagan mención de Juan Diego, como en la primera relación también, como lo hizo el Nica Mopogua, la primera relación también, que está poquito después, en donde vamos a poner ahora el arzobispo Zumárraga, porque aquella narración de ficción, ¿verdad? De Antonio Valeriano, se está acordando de que en 1540, 1531, 1500 tal, todas esas fechas, Fray Juan de Zumárraga es obispo. Y entonces, como va a inventar todo, y esto fue en el 31, entonces es el recién llegado obispo. Lo va a tener en cuenta Antonio Valeriano en su Nican Motepana, Mopogua, perdón, en el Nican Mopogua. Ahora, en la primitiva relación, haga la misma ficción, pero esta relación va a ser un poquito después. Entonces, póngale arzobispo a Zumárraga. Y vamos a lograr la gran conversión, no solamente de indígenas, sino también como los españoles, que ahí está en 1556. Todo esto lo hizo en 10 meses. Qué bárbaro. Espérame, todavía falta algo, todavía falta. Porque como todo esto es ficción, supone O'Gorman, entonces nos ganamos la excomunión. Eso es lo que propone en 10 meses O'Gorman. Y por eso vuelvo a poner que este historiador dice, Alonso de Montúfar, que llegó a su diócesis por junio de 1554, ya encontró muy difundida la devoción a la Virgen de Guadalupe. Aquí en este esquema
que ya te lo participé desde el inicio, podemos restaurar, digamos, todo esto. Estos papeles mugrientos que dicen aquí, Nícamo Pogo, información 1556, porque pasa a ser mugriento todo esto, Nícamo Tepana, todos los documentos, el Huitlamahuizoltica, el Códice 1548, etcétera, etcétera, se encuentran en este lapso, más de 330 fuentes. 1648 es cuando por primera vez se publica Miguel Sánchez. Pero todos los aquí reunidos, Lazo de la Vega, Luis Becerra Tanco, Estrella del Norte de Francisco de Florencia, y en las investigaciones jurídicas de 1666, hacen mención precisamente a todo lo que se da en este primer siglo. Aquí tú puedes ahora sí verlo un poquito más fácil, que aquí en estas flechas azules estoy diciendo que hay muchísimo tiempo más, pero como no me entraba en el esquema, porque si no, no entraba del todo, y entonces estamos hablando de 1688, Estrella del Norte, y nos lanzamos a 1756. Por eso, mira el lapso, casi 100 años, donde Miguel Cabrera, el pintor, digamos, líder de aquel entonces de muchos otros pintores, él hace toda esta inspección de la pintura y ve que de eso no se puede pintar. Ya lo habían dicho las informaciones jurídicas de 1666, o sea, prácticamente 100 años antes. Ya lo habían dicho los pintores, no se puede hacer esto con estas técnicas entre óleo y temples, no se puede. Ya Miguel Cabrera define, sí son temples, pero son 3 tipos de temples: aguazo, témpera, temple normal, y además el óleo. O sea, ya va clarificando más y vuelve a constatar de que esto no se puede hacer en una tilma. Yo como pintor te lo confirmo, no se puede hacer eso. Y luego en el manifiesto satisfactorio, estamos hablando de 1790, es cuando Bartolache hace estas inspecciones también con pintores y hace una copia idéntica de Ixotl y la pone en el pocito, copia que no duró ni 10 años. A los 6, 7 años ya los colores se fueron, se hicieron cenizos, negros, se caían. A los 9 años tuvieron que quitar esa imagen de donde estaba en el pocito porque se destruía con las manos, se caía, se podría. Así que había que pintar algo, según, o sea, el indio Marcos, ¿verdad? Tenía que pintar con 4 diferentes tipos de técnicas que necesitaban cada una de ellas superficie especial. Temple labrado se necesita, todo el temple se necesita sin poros, obviamente, pero no es la superficie, por supuesto, la tilma, ni para el óleo, y entonces tiene que ser un Leonardo da Vinci, decía yo, de ficción, pero verdaderamente ese indio Marcos, digo, además de la proporción de las imágenes en los ojos, o sea, bueno, pero en el manifiesto satisfactorio se comprueba una vez más cómo es posible que haya durado tanto tiempo. Luego viene acá arriba Juan Bautista Muñoz, 1794. ¿Ven? Es donde ya lo hemos visto, su cita. Y es 100 años después, en 1883, cuando Joaquín García Casbalceta va diciendo que todo es invento de Miguel Sánchez de 1648. Él es, con sus 70 propuestas o postulados, él es quien va en contra, supuestamente, y va diseñando para que todos estos de acá pues le den fuerte en contra. Así que este es el esquema que puede ayudar. Robert Ricard hace una síntesis del evento guadalupano y dice así, Robert Ricard, ahí lo puse tal cual, perdón mi subrayado, gracias a Dios está en lápiz, lo puedo borrar y ponerlo bien, pero quise guardarlo así, porque se ve que cuando estaba leyendo esto, estaba yo en el avión y había creo que tormenta. Bueno, muy diferente es el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, esto lo dice Robert Ricard. Dado que la Virgen Morena, cuya imagen estaba pintada en el estandarte de Hidalgo, es vista como patrona muy especial de los indios cristianos. Yo aquí no estoy de acuerdo tanto con Robert Ricard, porque si bien es patrona especial de los indios cristianos, también lo es de españoles.
aquí, con todo respeto, Hidalgo, digamos, la usó de manera partidista. No estoy, no estoy en contra de ninguna manera que la Virgen de Guadalupe sabía él que es unidad para todos los mexicanos. Pero también ahí entran indígenas, españoles, mestizos, mulatos y todo lo que somos. Y te diré, actualmente ya descubrimos que es más allá de fronteras, más allá de fronteras. Cuando ella se apareció en Tepeyac, México, en 1531, después de 10 años de la conquista, México era la nueva España y asimismo no existía Estados Unidos ni Alaska como tal con estos, ni tampoco habían fronteras hacia el sur. Así que ella se aparece para toda la tierra de este continente prácticamente. Por eso cuando le dice a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Ella está hablando de todo el continente y de las demás variadas estirpes. Está hablando de todas las naciones. Por eso ahora que voy a Estados Unidos, hace poco me invitaron allá por California, etcétera, le dije, les voy a hablar de su madre que se apareció en esta tierra bendita, porque efectivamente es así, y de España, claro, y de todo el mundo, de allá, Filipinas, con razón. Entonces, por eso, esta nota, yo me voy con calma. Y dice, bien sabido es que, según una tradición muy arraigada, varias veces se apareció el mes de diciembre de 1531. Efectivamente, es una tradición muy arraigada, claro que sí, tradición oral. A un indio convertido de nombre Juan Diego en las cercanías de la Ciudad de México sobre la colina del Tepeyac. Urgido el indio por el obispo Sumarga para pedir una señal con que probara ser la Virgen quien le enviaba. Así que recuerde ese punto este señor. A pesar de que el franciscano Fray Jerónimo de Mendieta pondera la labor y la persona de Fray Francisco de Bustamante, es un hecho de que Bustamante tuvo que dejar el cargo de provincial e ir a estudiar la lengua indígena en Cuernavaca. En 1561 regresó a España en compañía de los provinciales de los dominicos y agustinos. A estos, Felipe II los promovió, al dominico y al agustino, a la episcopado, los hizo obispos, mientras que a Bustamante no. Según Esteban Antícoli, el rey Felipe II no promovió a Bustamante en castigo a lo que pasó en México. Además, se comprueba claramente que no eran solamente los indígenas quienes tenían la devoción a la Virgen de Guadalupe e iban al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, sino gran cantidad de españoles de la alta sociedad, como lo declaró el abogado de la Real Audiencia Francisco de Salazar. Estando yo, dice este testigo, en dicha ermita, vi entrar en ella así españoles como naturales con gran devoción y a muchos ir de rodillas desde la puerta hasta el altar donde está la dicha imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y aunque le pesara a Bustamante de que fueran españoles allí, ellos dicen que de ahora en adelante irían más frecuentemente, como ellos de hecho lo hicieron y lo siguen haciendo. Claro que sí, lo siguen haciendo. Y sigo. Robert Ricker confirma y refuerza de que no fue Montúfar quien pudiera haber inventado la Virgen de Guadalupe cuando dice la obsesión de la idolatría y de la herejía llegó a ser tan dominante de algunos misioneros que se les hizo sospechoso todo cuanto tuviera que ver con la civilización del paganismo, como quiera que fuera. Venían en lucha, te lo estoy diciendo, en contra de la idolatría. Montúfar era también, así lo dice Robert Ricker, Montúfar era también presa de la misma obsesión, o sea, todos, y de la misma inquietud. Quizá por la influencia de este prelado se mandó en el Concilio Primero Mexicano en 1555, en 1555 para evitar confusiones de los indios y por errores de traducción que se recogieran todos los sermonarios en lenguas de indios que en sus manos anduvieran con la esperanza de darles más tarde otros nuevos ajustados a sus alcances. O sea,
está procurando Montúfar hacer todo lo posible para que no haya ningún tipo de falsedad, de idolatría, etcétera. Y fuera de esto, cada ejemplar que se entregara a un indio debía llevar la firma del sacerdote que se lo ponía en las manos. El concilio de 1565, que también presidió Montúfar, prohibió a su vez que anduvieran en manos de indios textos de la Sagrada Escritura y cualquier otra lectura que no fuera el catecismo traducido por los religiosos y aprobado por los obispos. No fue naturalmente la causa única de la instalación formal de la Inquisición en Nueva España. La tendencia adversa a que hemos estado haciendo referencia, pero debió de influir en ella. O sea que se puso Inquisición. En la página 136 dice Robert Rica, Fray Alonso de Montúfar, encargado de las funciones de inquisidor antes del establecimiento formal de la Santa Inquisición, así lo hacía, como un inquisidor. Asimismo, Robert Rica confirma la antigüedad del acontecimiento guadalupano. Espérame. Tratando también la devoción del Cristo de Chalma en el llamado Sacromonte. En 1584 fue la verdadera fundación del Sacromonte, dice él, que viene a ser así, con el santuario de Guadalupe, el que de más antiguo tuvo auge. Hoy, cuando la veneración unánime hacia la Virgen Morena, quizás sea el lazo único que ata a todos los mexicanos, es necesario admirar la perspicacia del segundo jefe de la Iglesia de México. María de Guadalupe, y lo pongo así en grande, es un verdadero exorcismo, no una continuidad en el sentido de que los españoles hayan adaptado o imponiendo una veneración externa. A eso me refiero. Digamos que continuidad, si tú lo ves como dentro de la inculturación, que es tomar el anhelo de vida y llevarlo a la plenitud de Jesús, sí, toma el anhelo de vida. No es un corte, al contrario, es una plenitud que es la inculturación. Pero ella exorciza a todos. Es decir, va fuera las idolatrías. Así que no surge de ninguna idolatría. Dice Cuevas, Mariano Cuevas, la tempestad que en 1556 quiso armar Fray Francisco de Bustamante contra los sentimientos guadalupanos de las masas, o sea, él no inventó nada, ya había ese sentimiento antes de su llegada, lo estamos leyendo y lo releyendo. Parece haber servido entonces mismo para darle mayor auge y publicidad. Sí, es cierto, eso pasa. Y para tiempos posteriores, los cuales son los nuestros, nos dejó una prueba más de que el pueblo creía verdaderamente en la aparición y en la intervención sobrenatural y en la tilma que das estampada la imagen. Eso dice Cuevas. Y sigo con Cuevas. Perdón. Sigo con Cuevas. Dice, para quitar la devoción de una imagen no es razón de peso el que haya salido de pincel humano, cualquiera que sea. Traía Bustamante a colación el referido acerto porque lo que pretendía atacar era la creencia universal en que la devoción se fundaba, o sea, de la intervención sobrenatural de Dios en la pintura de la Virgen del Tepeyac. Desde aquella época, principalmente la devoción del pueblo mexicano ha ido siempre en crecimiento. Es cierto, es verdad, pero quiero nada más puntualizar algo con Mariano Cuevas. La intención de Bustamante era ir en contra del arzobispo. Eso era. Y colocó a la Virgen de Guadalupe como parte de todo este asunto. Y claro, le salió mal a Bustamante porque fue el escándalo para todos, aunque O'Gorman diga otra cosa, fuera de las fuentes históricas. Dice Fray Fidel de Chahuet, este testimonio nos sirve mucho porque este señor, que escribió por los años 80, 70, 80, este señor es franciscano. Dice, poco después de la llegada del señor Montúfar a México, consta, sin lugar a dudas, que en septiembre de 1556 ya un capellán diocesano, don Francisco de Manjarrés, tenía a cargo la ermita. Es cuando Montúfar hace
este cambio a ser de ermita, cambio y continuación, pero más perfección en iglesia. Ermita, capellanía, o sea, iglesia. Ya estaba Macarrés. Dice Chauvet, perdón, dice en las informaciones, este sacerdote Francisco de Macarrés, quien era el traductor entre el obispo y Montúfar y los indígenas, pues sabía náhuatl. Ya sale su nombre en la información de 1556, en el folio 11 verso, ahí se lee. Y llegados a la iglesia, esto es la información de 1556, y llegados a la iglesia, el dicho señor arzobispo hizo oración y hecha se volvió a hablar con muchos indios que allí estaban. Y como no sabía la lengua para poderles hablar, mandó a un sacerdote que se llamaba Francisco de Macarrés que les declarase lo que el dicho señor arzobispo les quería decir, el cual como lengua, o sea, él sabía náhuatl, que es, les dijo todas las palabras en las preguntas contenidas, y este testigo lo sabe. Así que tenemos el esquema de que no fue Miguel Sánchez, no fue el indígena Marcos, no es la Coatlicue Tonantzin, y ahora vamos a ver esto. Supuestamente que la trajeron de Extremadura, España, que con lo que hemos visto, ya vas captando, pues que tampoco, si no los franciscanos no se hubieran opuesto de esta manera, ¿verdad? Para los que no conozcan Extremadura, España, este es el santuario de Guadalupe, no María de Guadalupe, Guadalupe solamente, porque el río se llama así, el pueblo se llama así, y el monasterio se llama así, y la imagen que encontraron cuando se corrió, los católicos fueron hacia el norte, con sus imágenes, con sus cosas sagradas, y los árabes iban entrando desde el sur, desde el 711, y claro, en el camino iban escondiendo las imágenes y todo para que los árabes no pudieran tocarlas. Así se descubre la imagencita de aquella que le ponen el nombre Guadalupe, porque todo se llama Guadalupe. No es porque haya una historia donde supuestamente ella diga su nombre. Se llama Guadalupe porque los árabes le llaman al río Guadalupe y por lo tanto el pueblo Guadalupe y por lo tanto el monasterio Guadalupe y por lo tanto la imagen que se encontraron en Guadalupe. Este es el monasterio, precioso. Y pongo a un lado el dibujo de la ermita que pudiera haber sido en aquel entonces. Hazme el sagrado favor. Ve la comparación. Cuando vinieron a hacer la película Santa María de Guadalupe, Madre de la Humanidad, vinieron los españoles que estaban a cargo, el director, etcétera, etcétera. Yo les comunicaba todo esto, de que no, estamos hablando de la misma María, por supuesto, María, la Madre de Dios, la niña de Nazaret, la que estuvo al pie de la cruz, claro que sí, allá en España, todas las advocaciones, en Perú, en todos lados, ¿verdad? Es María, la niña de Nazaret, no es otra María. Pero que México en el Tepeyac fue una aparición donde ella se dice el nombre Santa María de Guadalupe. Ella se identifica como Santa María de Guadalupe al anciano tío. Que no es porque hayan dispuesto de Extremadura venir a colocar esta devoción, ni tampoco el nombre a esta imagen como Guadalupe, nombre que ya viste, los españoles, los franciscanos, no quieren que se llame Guadalupe. Ese es el punto. No hay una relación como la devoción de Guadalupe extremeña con la de México. Y no me creían estos señores, no, o sea, no les caía. Hasta que fueron a la ermita, porque después me decían ellos, es que la gran devoción de Isabel la Católica, es la gran devoción de Colón, y muchos vinieron aquí y eran de extremeños, y bueno, todo eso, ¿no? Que ya muchos dicen. Es la gran devoción de la reina. Y entonces, cuando fuimos a ver los cimientos de la primera ermita, yo les dije, esta es la gran devoción de la reina, hacerle a su gran devoción estas piedras, estos adobes de 3x6 en lo que fue el fondo del lago de Texcoco, en donde en lluvia se inunda. Esta es la gran devoción. Y ahí estos señores dijeron,
No, ¿cómo vas a comparar, por favor? Ahí en Extremadura, tantas pinturas, sobre todo en la sacristía de Zurbarán, uno de los mejores pintores de la época. Ve nomás, hace toda una ciudad este monasterio, por el amor de Dios. ¿Cómo vas a comparar la gran devoción? Ahí fue donde, ve, por favor. Por eso las pongo, por si no conocías Extremadura. Este es Guadalupe. Así que Miguel ve preparando algún tour que después de ver aquí la ermita, pues vayan a Extremadura. Yo ya fui. Muy bien, padre. Esta es la guadalupana de Extremadura. Con todo respeto, nada que ver con la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, por el amor de Dios. Ve, si me dijeran que se parece a la de San Juan de los Lagos, a la de Zapopan, a tantas imágenes que tenemos hermosas, pues puede ser, ¿no? Porque vienen de este género de imágenes, pero del Tepeyac, ve, nada que ver, más de cerca. Tiene al niño, no sé si lo viste, tiene al niño Dios aquí, su mano un cetro. Me dice Monseñor José Luis Guerrero, me acuerdo que ahí, francamente, me dice, oye, Eduardo, sí se parece a la del Tepeyac. Le dije, ay, Dios mío, ópticas de Ebli. Me dice, ve, esta también tiene ojos, nariz y boca. Ah, pues nada más eso faltaba, ¿verdad? Que la hicieran como, este, ¿qué? Como extraterrestre, por favor. Ve, esta es la de Extremadura, sin vestir. O sea, nada que ver, nada que ver. En el coro hay una Inmaculada Concepción. Yo ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Los artistas, mucho antes de la aparición acá en México de la Virgen de Guadalupe, los artistas europeos quieren manifestar una Inmaculada Concepción, quieren plasmar una Inmaculada Concepción, quieren pintar, labrar, esculpir una Inmaculada Concepción. Si te fijas, es un concepto, Inmaculada Concepción. ¿Cómo le hago para que esta doncella sea Inmaculada Concepción? ¿Cómo le hago para que se perciba esto? Y entonces buscan una inspiración y se logra. Yo soy pintor, buscas una inspiración. ¿Dónde comenzar tu obra también? Puede ser las nubes, el cielo, la naturaleza. O sea, buscas una inspiración. Pues esta inspiración para los pintores de Europa, escultores de Europa, es el libro del Apocalipsis 12. Cuando leen una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Perfecto. Eso me sirve de inspiración. Y hacen vírgenes que se parecen muchísimo a la Virgen de Guadalupe porque la Virgen de Guadalupe también es una Inmaculada Concepción, obvio. Entonces ya tengo un punto de inspiración para una Inmaculada Concepción. En muchas Inmaculadas Concepciones le ponen la serpiente a los pies, porque la serpiente para los europeos es el diablo, el mal. Y entonces van a Génesis, palabra de Dios, claro que sí, donde la mujer aplasta la cabeza de la serpiente, del dragón. Eso inspira, claro que sí. Y entonces ya tengo, bajo esta inspiración de la palabra de Dios, cómo poder hacer una Inmaculada Concepción. Aquí en México es el mismo Dios y Señor, es el autor de esa palabra, quien en su voluntad, pidiendo al obispo una señal, él les da esa señal y él plasma su propia palabra en la tilma de Juan Diego. ¡Pum! En Europa, el que dispuso esto en el coro de Extremadura, España, es una Inmaculada Concepción según Apocalipsis 12, sí, pero también quiso poner a Jesús en sus brazos. Ya no está a punto de dar a luz, sino en sus brazos. A mí me encanta esta imagen, está preciosa,
pero nada que ver con la Virgen de Guadalupe. Padre, es que ese angelito se parece mucho, mucho. Vamos a ver. Dice Bartolacci, 1789, dice con claridad que la Virgen del Tepeyac no es copia ni inspiración de la extremeña. No es ni copia ni con mucho, ni por la materia ni por la forma. Y Bartolacci no niega que el nombre ya lo tenía del altar del monasterio de Extremadura. Y yo lo diría, que ella misma quiso llamarse con dos nombres, María de Guadalupe. Fue ella que está inculturando al indígena y al español. Pero tenemos más. Aquí tenemos una historia de Fray Gabriel, de Talavera. Ahí está el nombre soto. Historia de Nuestra Señora Guadalupe consagrada, etcétera, etcétera. Es de 1597. Aquí lo tienes, abajo. 1597. Es una historia antigua de Guadalupe. Y por supuesto, Gabriel de Talavera, quien escribió en el siglo XVI, por supuesto, que pone aquí algo sobre lo del coro. Y dice, entre todas las sillas se levanta la del prelado y encima, sobre un arco vistoso, la efigie soberana de Nuestra Señora. Es decir, esta no es Guadalupe, no la llaman Guadalupe. Guadalupe es la que te mostré en el altar. Tiene derribada la luna a sus pies, está coronada de 2 estrellas y su vestidura cubierta de sol, pero no la llama de Guadalupe. Dice López Bertrán, ahí está abajo, está tomando la imagen del coro. La Virgen gótica del coro del monasterio de Guadalupe de Extremadura, España, no tiene título ni culto, no tiene título ni culto. Claro, no es Guadalupe, pero tampoco no tiene culto. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde solamente los canónigos de ese monasterio, de ese santuario, rezan el oficio, no la gente. La gente no conoce esta imagen. Es una figura de ornato, la llaman Virgen del Coro. Bueno, la llaman Virgen del Coro, pero no es Guadalupe. Por haberla colocado el padre Vidania, prior de 1449, en el testero del coro. Esto es, en un lugar secundario como es el trascoro o cabeza del coro. Algunos españoles decretan que la guadalupana inmaculista de México, porque es una Inmaculada Concepción, es copia de la guadalupana maternal de España. Le llama Guadalupe maternal porque tiene en sus brazos a Jesús. Pero es complicado esto porque sí es una inmaculista de México, pero también es maternal, porque la trae en su vientre. ¿Ok? Mas la historia no se hace con decretos, sino con documentos, y ningún documento avala su opinión de que la Virgen del Coro sea la guadalupana de México. Como la guadalupana titular del Camerín, la insignia y venerable antigüedad, no se parece a la de México, en la que te mostré. Acuden al subterfugio de que se parece a la del coro. Y para darle más parecido, ojo, le han añadido el angelito. Por razón se parece ahí. Porque se lo añadieron en el siglo XVIII. Le añaden el angelito que está a sus pies, a la del coro de allá de Extremadura. Y otras cosas que antes no tenía. Pero ni así su diferencia iconográfica es diametralmente diversa, polarmente opuesta, radicalmente contraria, plásticamente disímil y realmente abismal, según vemos. Tan gloriosa puede sentirse España como México de que tengamos en el Tepeyac la única imagen en el orbe no pintada por humano pincel. Y yo añadiría, Lauro López Beltrán, perdóname, yo añadiría una cosa también muy importante. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, se está apareciendo en el territorio que en aquel entonces éramos uno con España. Y eso cayó en mi mente cuando el rey español es uno de los primeros cofrades de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, como lo oyes. Incluso le dicen
La Inmaculada Concepción se apareció en su tierra, en México, le dicen al rey, allá en España. Eso fue lo que dije, claro, claro, y sigo. No hay por qué hacer, la Virgen del Tepeyac es de allá también. Y escribe este fray Sebastián García. Con todo respeto a este fraile, que es franciscano, porque primero estuvieron los jerónimos, ahora están los franciscanos. Yo a este señor, que es uno de los que mayugan ahí para decir que la Virgen del Coro de Extremadura, la Virgen del Coro, es por ello que se hace la Virgen del Tepeyac, por favor. Bueno, esto lo escribí en el 2002. Vamos a ver qué dice, que es lo que nos interesa. Este es un fraile actual, ¿eh? Fray Sebastián García, en su Coro de Guadalupe, Historia y Arte, dice, pues bien, presidiendo el coro guadalupanense se observa una interesantísima escultura de la Virgen María, estilo gótico y de notables dimensiones. Está ideada a modo de Inmaculada Concepción. Se encuentra en pie. Tiene al niño Jesús en brazos y cabalga sobre la creciente lunar. La peana, es decir, donde está su base, la peana de nubes y rayos que la sustenta con un querubín a manera de Atlante, y lo puse grandote, es un añadido del siglo XVIII. Con razón. Ahora entiendo, la Virgen del Tepeyac más bien fue la que inspiró a los del coro de Extremadura para poner todo eso. Es al revés. Y sigo. Te estás asustando, ¿eh? Y sigo. Este mismo señor en la página 147 dice, en la restauración de Salamanca se añadieron a la imagen, o sea, se le siguen añadiendo, no solamente el angelito y la parte baja, ¿eh? Dice, se añadieron a la imagen algunos elementos decorativos barrocos que todavía ostenta. Esto fue añadido, ¿eh? El riquísimo estofado propio de las imágenes góticas de la época, que en la nuestra decoraba, o sea, en la nuestra decoraba túnica y manto, o sea, lo que tenía era un estofado. Ahora se embadurnó, esa es la frase, de azul, respetándose solo el estofado de la túnica en las partes que deja visible el manto, es decir, el oro. Es decir, eso que ves de oro es lo que tenía porque se embadurnó de azul, porque todo era dorada, para hacerla más semejante a la del Tepeyac. Todavía se pusieron las 42 estrellas que antes estaban en el arco del coro derribado por Churriguera para darle la actual forma absidal. O sea, es del siglo XVIII, estas influencias, más bien la del Tepeyac hacia la del coro, porque todo era dorada, estofada en oro. Aquí te estoy mostrando algo que pudiera haber sido como estaba esta del coro. Tú puedes comparar. Si yo te dijera que esta, que era lo más parecido a lo del coro en aquel entonces, de ahí surgió la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, tú dirías, pues no. Yo digo que no. Ya al ponerle el azul, el angelito, pues, que caiga quien caiga en la trampa. Quien caiga en la trampa, aquí está la de Guadalupe y la del coro. Y luego dice su explicación este señor que me parece verdaderamente absurda. Dice, se sabe que los jerónimos, o sea, los anteriores que estuvieron en el monasterio, siempre mezquinos, órale, es verdaderamente absurdo. En la autorización de reproducir la imagen, o sea, no quieren que se reproduzca la imagen de Guadalupe según él, titular u original, pero estamos hablando de la imagen del altar, Guadalupe, ¿ok? Daban estampas
de la Inmaculada del Coro. O sea, tú tienes la devoción, hace cuenta, hace cuenta, tú tienes la devoción a la guadalupana del Tepeyac, ¿ok? Y tú vienes en masa por la guadalupana del Tepeyac y ves a la guadalupana del Tepeyac, nuestra guadalupana, la ves, tienes gran devoción. Pero nosotros tan mezquinos, según él, no damos estampitas de la guadalupana del altar, te damos estampitas de la que está una Inmaculada Concepción en la capilla número 5, que nadie va, que nadie conoce, que solamente estamos ahí para el oficio, vamos a suponer, capilla 5, aquí. Y te doy estampitas de la que está allá, porque soy mezquino y no te quiero dar estampas del original del altar, que tú vienes por ella. Así de absurdo es su argumento, así de absurdo. Entonces, lo repito, se sabe que los jerónimos, siempre mezquinos en la autorización de reproducir la imagen titular, Guadalupe, u original, daban estampas de la Inmaculada del Coro a conquistadores y visitadores indianos, órale, órale, con esto los vacilo, que impedían, en medida de sus posibilidades, la erección de ermitas. No quieren ermitas de Guadalupe. Y santuarios con título de Guadalupe, y que pretendían, para colmo de su afanoso monopolio, participar de las limosnas y mandas de los fieles dejaban a Nuestra Señora de Guadalupe en los santuarios americanos. Por fin, ¿hay o no santuarios americanos de Guadalupe y que les corresponde limosnas? Se está contradiciendo. Si no quiero que haya ni siquiera imágenes de Guadalupe por guardar el monopolio, pero pues ya que hay santuarios de Guadalupe allá, pues pasen parte de las limosnas. Por eso un Jerónimo, Fray Diego de Santa María, que lo nombré ahora, 1574-1575, vino a México, porque se llamaba Guadalupe. ¿Cómo? Nos tocan parte de las limosnas, ya sabes, parte de las limosnas nos toca. ¿Cómo es posible que este señor, viéndola tan distinta, estamos ante un señor, Jerónimo, Diego de Santa María, que venera a la Virgen de Guadalupe, que está en el altar de Guadalupe? No, no está hablando del coro, en el altar. La del coro está toda dorada, todavía no se han hecho estos montajes, ¿verdad? Disfrazando ahí, poniéndole al angelito, etcétera, etcétera. Todavía no se ha hecho eso. Entonces él tiene en la mente a la guadalupana del coro, la guadalupana. Por eso dice, no se parece en nada a la nuestra, quítenle el nombre de Guadalupe. Es decir, se da cuenta este señor Diego de Santa María que no reprodujeron a la guadalupana del coro, porque según este franciscano, siempre mezquinos, eso no quieren. Entonces quítenle el nombre de Guadalupe, siendo que él, Diego de Santa María, 1574-1575, él ya vio todos los dones, las limonas, la plata. Si se pareciera siquiera, él dice, bueno, yo vengo por lo del dinero, las limonas, pues vamos a hacer que sí se parezca, ¿verdad? No, no se parece en nada. Y él es el quien dice, quítenle el nombre de Guadalupe. ¿Qué tal? Obviamente este Diego de Santa María no es tonto, no es idiota. Él dice, este santuario de Guadalupe en México, que no se parece en nada a la nuestra, deberíamos nosotros, Jerónimos, detenerlo y llevarlo para que se hiciera en Chapultepec. Nada tonto este señor. Nada tonto. Pero bueno. Entonces nos explica cómo en todos lados, en Perú, Bolivia, en la isla de Guadalupe, carroza procesional de Perú, está la Virgen de Extremeña. No que son muy mezquinos, dice, ve, Extremeña por todos lados, en Perú, por todos lados, si hay santuarios de ella. Fray Sebastián García no ofrece ninguna prueba de lo que dice. Por otro lado, si es como dice él, en América sería la imagen del coro la que se replicaría. Sin embargo, se replica la del altar de Extremadura. Además, no existe un solo santuario ni una sola estampa de las que dice el fraile franciscano que se repartieron engañando a la gente con la réplica de la del coro. O sea, por eso se me hace tan tonto lo que dice la verdad. Es una inmaculada concepción, inculturada. Les voy a comparar imágenes de Inmaculada Concepciones
para que vean la diferencia con la Virgen de Guadalupe y al mismo tiempo los atributos que sí la hacen Inmaculada Concepción. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, claro que sí, pero no se confunde de que haya sido la del coro la que fuera Guadalupe de acá. Que haya. ¿Esta es la guadalupana? Te estoy presentando europeas, ¿eh? ¿Esta es la guadalupana? Pues no. Francisco de Florencia lo confirma. La santa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con la misteriosa imagen del capítulo 12 del Apocalipsis, como lo hacen el licenciado Miguel Sánchez, su historia panegírica, y el venerable padre Juan Eusebio Nirenberg en sus trofeos marianos, donde habla de Guadalupe, dice, citados ambos en otra parte, que uno y otro afirman ser nuestra milagrosa imagen tan parecida a aquella, que como la del Apocalipsis es sin controversia imagen de la concepción de María, libre de toda culpa, según lo persuaden sus milagrosas señales. Esta lo es de su privilegiada concepción si atendemos a todas sus señas. No parecen los infernales espíritus donde aparece milagrosamente la imagen de la concepción purísima de María, que es la de Nuestra Señora de Guadalupe de México. No tiene cuartel donde ella está, ni lo tendrán jamás. A la milagrosa aparición de este signo grande de Virgen y de esta admirable imagen de su concepción en gracia, debe todo, ojo por favor, debe todo este reino y muy en particular el sitio de México en su comarca, no verse ningún espíritu malo que posea y moleste los cuerpos de los que en él habitan. Así que no es una réplica de la ya. La Virgen de Guadalupe es una aparición y con su aparición van fuera toda idolatría. Esto nos ayuda a entender que no es alguien que haya disfrazado la Cuatlico de Tonantzin. Te estoy poniendo imágenes para compararlas con la Virgen de Guadalupe. Claro que tienen atributos, claro que sí, Apocalipsis 12, pero son distintas, ve. Esta se parece a la del coro para que veas. Esta se parece a la del coro. Te puedo decir, ¿esta es Guadalupe? Tú me dirás, no, es una Inmaculada Concepción con el diablo, la serpiente. Esta es Guadalupe, de México. Esta es un dibujo de la Virgen del Apocalipsis. Vean cómo tiene tantos atributos, porque es una Inmaculada Concepción. Por eso no te asombre que en Europa hay tantas imágenes parecidas a Guadalupe del Tepeyac, porque esas imágenes se inspiraron en Apocalipsis 12. Aquí tienes una, con el niño, ¿cómo se parece? Tiene muchos elementos. Esta, por ejemplo, ¿es Guadalupe o no? Pues tú dices no, porque incluso el manto lo tiene cruzado, tapando su vientre. Porque quiero decirte que una de tantas inspiraciones es que el manto azul cubra su virginal vientre, porque es de Dios, le pertenece a Dios. Es un signo, el cruzar el manto. Esta lo tiene abierto, pero es una Inmaculada Concepción, y yo diría una asunción con tantos angelitos, es una asunción. Esta es una Inmaculada Concepción. Todas son Inmaculadas Concepciones o inspiradas en la Inmaculada Concepción. Esta se parece, sí, pero no es Guadalupe. Esta se parece, sí. Esta se parece, sí, pero no es Guadalupe. Tiene atributos de Apocalipsis 12, porque acá Dios mismo la plasmó de esa manera. Te voy a poner unas y yo te voy a pedir que me digas, ¿es o no es Guadalupe? Todas son Apocalipsis. ¿Es o no es Guadalupe? Esta. ¿Es o no es Guadalupe del Tepeyac? Del Tepeyac. Abran micrófonos. ¿Es o no es Guadalupe? Tienen semejanzas, pero todas son Ajá. únicas, pero sobrenatural sobre solo la Virgen de Guadalupe de México. Y fíjate cómo esta tiene la serpiente. Sí, hay semejanzas, hay similitudes en algunos atributos. Fíjate cómo, Pero su rostro no, el rostro no. fíjate cómo el manto la cubre del todo. Entonces no es una Inmaculada No. Concepción. Sí, es una Inmaculada Concepción, pero nada que ver con Guadalupe del Tepeyac. Esta.
¿Es o no es Guadalupe? Aquí Lauro López Beltrán, Lauro López Beltrán se equivocó, porque en el pie, si tú te fijas, dice, por ahí dice, imagen guadalupana, ¿lo ves? Hecha en Japón. No es verdad, no es cierto. Con todo respeto, López Beltrán, te equivocas. No. Sí tiene muchos elementos de Inmaculada Concepción, claro que sí, pero ve, por favor, su manto, la cruza todo el cuerpo. Ve, por favor, sus estrellas en su cabeza. Sí tiene cosas de Inmaculada Concepción, pero no es la guadalupana. Con todo respeto, no es la guadalupana. Esta es una Inmaculada Concepción, según Apocalipsis 12. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Te fijas cómo la Virgen de Guadalupe, por eso la llama inmaculista? ¿Esta es o no es la Virgen de Guadalupe? Esta nos la pasaron como fotografía y la verdad que cuando la vimos por primera vez, te estoy hablando en 1998, sí nos desconcentró. Dije, caray, se parece mucho. Sí, se parece, pero es una asunción. El manto la cruza del todo. Es una asunción con esos ángeles. La Virgen de Guadalupe, los rayos en Europa, serpenteados, en cierta forma los tiene ella también, pero no es una Inmaculada Concepción. Perdóname, no es Virgen de Guadalupe estas de acá. Ve, esta sería como sería la del coro en aquellos años. ¿Ves? Nada que ver con la Virgen del Tepeyac. Por eso Diego de Santa María está en su mente la del altar, no esta. Y aún siendo la del altar, que es Guadalupe, no se parece en nada, por supuesto. No. Ni tampoco la del coro. Ahora se parece más porque le embadurnaron, mira esta, porque le embadurnaron azul, pero haz de cuenta es esta. Tiene elementos de Inmaculada Concepción. Esta que te muestro de este lado es la del coro, que le embadurnaron el azul y le pusieron el angelito a los pies para hacerla más semejante, pero ni así, vean, ni así. Y más bien la Virgen de Guadalupe de México inspiró para que le embadurnaran este azul y le pusieran el angelito esta parte de peana que dice con los rayos aquí. Bueno, hasta ahí. Bueno, les recuerdo, con esto cerramos muy padre, porque es el documento que vimos en estas clases, que es las informaciones de 1556. Este es el testimonio de Gonzalo de Alarcón. Testimonio en estas informaciones de 1556 en el folio 15 verso. Dice, asimismo le dijo Fray Alonso de Santiago, franciscano, que ya que el ilustrísimo señor arzobispo quisiese que por devoción se fuese a aquella ermita, había de mandar que no se nombrase Nuestra Señora de Guadalupe, sino de Tepeaca o Tepeaquilla, porque si en España Nuestra Señora de Guadalupe tenía aquel nombre, era porque el mismo pueblo se decía así, de Guadalupe. Está confirmando todo. Allá en Extremadura, no es que la imagen o la Virgen haya dicho, yo me llamo Guadalupe. No, es porque el pueblo se llamaba así, el río se llamaba así. Punto. Aquí ella tomó esos dos nombres, María de Guadalupe. Y mira, para que tengas el documento, ahí está el documento. Este es de Diego de Santa María. Ahí está, tómale fotografía. Ahí está donde lo puedes ver en el Archivo General de Indias, allá en España, para que veas que no estoy mintiendo. Fíjate, yo hallé en esta ciudad una ermita de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe a media legua de ella, donde concurre mucha gente. El sitio donde está la ermita fundada es muy malo, salitral, pegado a la laguna, malsano y sin agua. Tiene razón. Y fíjate lo que dice, o que se quite el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe o que se traslade esta casa a otra parte. Que la ermita no está adornada y el edificio es muy pobre, pues sí, comparándolo con el monasterio de allá, pues por favor, que hubiera sido mejor haberlo edificado en Chapultepec y que según su opinión era el lugar más adecuado en donde debía de estar el santuario. Sí, muy buena opinión como misionero, pero María de Guadalupe en su inculturación tiene otro sistema. Aquí está para que tú lo leas. O que se quite el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe o que se traslade esta casa a otra parte. Estás leyendo un documento del siglo XVI, de 1574. Lo estás leyendo.
¿Ok? Aquí está también Diego de Santa María, en su documento del 75, dice que esta devoción ha hecho olvidarse a esta gente, fíjate, espérame, lo voy a leer desde arriba porque está padrísimo, que supuestamente el nombre de Guadalupe lo tiene desde 1560. Yo digo, sí, pues está todo el problema en 1556 con los documentos, así que se equivoca. Y que es un inconveniente que le hayan puesto este título, o sea, no le gusta que le pongan eso, que esta devoción ha hecho olvidarse a esta gente de esta tierra totalmente de la devoción de aquella santa casa de Extremadura, que las limosnas y beneficios, en vez de llegar al santuario de Extremadura, caen en la cofradía que en esta ermita de México se ha situado. Hay cofradía ya en 1575. Pide al rey que el santuario de México sea administrado y gobernado por los jerónimos. Y dice muy curioso este señor, el arzobispo de esta ciudad, que es el que lo puede contradecir y será posible que lo haga porque parece muy ser interesado. Pues claro, es el primero que se va a poner. Pues claro, ¿qué pensaba? ¿Qué creía? Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así. ¿Dónde estoy? Excelente, padre, muy esclarecedor y ya quedó clarísimo que nada que ver nuestra Santísima Madre con la de Extremadura, España. Para muchos historiadores contemporáneos que todavía siguen en algunos libros como Todos los caminos llevan a la Gran Tenochtitlán, de una historiadora, ella menciona que la Virgen del Tepeyac viene o proviene de Extremadura. Y según ella deja en esas líneas que ella hará una obra al respecto. Pero ya con todo lo que nos ha dado ahorita de fundamentos, Explicación. de explicación de vestigios, pues no va a poder lograr nada. Sí, Ahora sí sí va a que poder va a lograr, quedar en deuda. sí va a poder lograr confundir. Es que sí, ese es el problema. Y que lo hacen muchos contemporáneos, que tienen título de doctores en historia y que lamentablemente no revisan sus fuentes ni corroboran lo que, por ejemplo, Edmundo Gorman, ¿no? Como nos comentaba, pues que Exacto. también son supuestos, o sea, se fundan sobre supuestos, que ni siquiera él puso ahí ninguna evidencia. Y bueno, pues siendo historiadores también, como todos, ¿verdad? Cometemos errores a veces de no irnos, de ser críticos, de no irnos a las evidencias. Sí, Oiga, padre, y ahora que está la IA, ¿qué va a pasar con el tema de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora? eso les va a tocar a ustedes que están jovencitos. Yo ya me voy, yo ya me voy. Eso les Nos va a tocar vamos, a padre. ustedes. Yo me voy junto con usted. Eso les toca a ustedes. ¿Qué va a pasar? No, como se dice en náhuatl, I don't know. Ya el ¿Quién Papa León sabe? XIV nos está dando también muchas luces al respecto y yo creo que nos debemos bueno, sí debemos de estudiar el documento, Magnífica Humanidad, Sí, claro. y realmente no verla como una herramienta, realmente sí está modificando mucho nuestra cultura en el tema profesional, laboral, el estudio, etcétera, muchos ámbitos. Pero no, la Virgen misma por sí misma y nuestro Señor siguen siendo esa fuente de inspiración y de espiritualidad que es el fundamento de nuestra fe y de nuestra unidad. Pues padre, de verdad muchas gracias, ¿eh? Nos vemos en la próxima y ya con el entusiasmo nos quedamos entusiasmados para la próxima vez. Y que siga Claro, bien, Es padre. largo. claro que sí, les agradezco mucho. Les voy a dar la bendición. Pero sí les recuerdo que dentro de ustedes mismos tienen que continuar con esta investigación, esta fortaleza en las fuentes históricas, convergencia de las fuentes históricas, que ustedes son, ahora sí que, como dice el documento de Aparecida, son los Juan Diegos de ahora, ¿no? De manifestar el amor de Dios misericordioso a través de la Virgen de Guadalupe. Yo digo, lo digo por mí, qué lástima los que no creen, los que no ven, los que no sienten el amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. De verdad, no es tanto que me moleste, no, sí, que distribuyan puras cosas que no son ciertas, por supuesto que sí, porque es lo que decimos, lo que va a ganar es toda una confusión en muchas personas, yo lo sé, pero qué bueno que se están dando estos cursos, con documentos, con fortaleza. Ustedes son los Juan Diegos del mundo moderno. Y no me digan que ya tienen mucha edad, te lo digo sinceramente.
Yo supe de mi vocación sacerdotal por mi abuelita que nos hablaba de los mártires en aquel entonces, de los cristeros y todo. Eso entró en mi corazón y fue, yo creo, ese llamadito para ser sacerdote. Así que no digas que no tienes método o qué forma. Tus nietos ahí hablar, a tus jóvenes ahí hablar y manifestar, mostrar, porque no se trata de empeñosamente, como diríamos, neciamente sostener algo, no, están las fuentes históricas. Además, un milagro tan grande, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, que obviamente quieren destrozar de todas maneras, pero nosotros sabemos que ese milagro es el inmenso amor de Dios en nuestros corazones. Que Él los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Recen por mí, yo por ustedes. Que Dios los bendiga. Que Gracias. los siga Padre. conservando. Gracias, Padre. Muchas Nos vemos, bendiciones. Pilar, nos Amén. vemos, Guadalupe, nos vemos, Salomé, Gabriela, nos vemos, María del Carmen, nos vemos, María Clara, nos vemos, Norma, nos vemos, Trinidad, Dalia, nos vemos, Yasmín, nos vemos, Bendiciones, Nancy, Padre. Jonathan, nos vemos, María Escobar, Dios nos los vemos, bendiga. Noemí, Gracias. Nancy, Aurora, usuarios. Gracias, Padre. Nos Bendiciones. vemos, Miguel Rubalcaba. Nos vemos, María de los Ángeles. Nos vemos, Elizabeth Herrera. Gracias, Y Padre. Elizabeth Como los Ramos, bendiga. Grace, que Dios los bendiga. Aurora, Gracias, que Dios los bendiga a para todos. muchos. Que sigan todos muy bien. Sofía, Bendiciones. nos vemos. Juan, nos vemos. Esther, Lucy, Elsa, Mónica, Gracias, Francisco, María Guadalupe, Marta Herrera, Hilda Pacheco, Adriana Ramírez, Dante Gracias, Aguilar, Padre. Andrea Pérez, Guadalupe, María Guadalupe, Victoria García. Nos vemos, Miguel. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Bendiciones, Padre. Hasta pronto. Gracias. Gracias.